En la metodología del estudio de las diferentes disciplinas se recurre a diversas clasificaciones. Hay ámbitos en los que a veces no admite discusión. Por ejemplo, la tabla periódica de los elementos químicos de Mendeleev prácticamente ha sido asumido por unanimidad. No pasa lo mismo en las ciencias sociales. Por ejemplo, en el ámbito de la historia. Si bien es cierto, es difundida aquella división entre edades antigua, media, moderna y contemporánea, todavía no se tiene claro cuál es el final de la edad contemporánea. Para algunos lo es con el fin de la Segunda Guerra Mundial, para otros con la llegada del hombre a la luna, otros más acá con la reunificación alemana y otros inclusive con el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York. Hay otros como María Rosselló que en su obra 5000 años de historia los trata todos de manera similar. Y por último hay quienes establecen líneas de tiempo diciendo en 1963 estaba Kennedy en Estados Unidos, Nikita Khrushchev en la Unión Soviética, Konrad Adenauer en Alemania, Charles de Gaulle en Francia, Fidel Castro en Cuba, y de esta forma se hace el estudio. El derecho también admite diversas clasificaciones y muchas veces entre ellas no existe una solución de congruencia. Eso veremos el día de hoy aplicado a la Constitución. Soy Guido Aguilar Grados y esta es una nueva entrega de Tribuna Constitucional, la clasificación de las constituciones. No olvide suscribirse, no olvide expandir. Sean todos bienvenidos. Las constituciones, el pacto social entre gobernantes y gobernados, la norma suprema de todo un país, la norma de validez de todo el ordenamiento jurídico han sido sometidas a una serie de clasificaciones. Hemos encontrado hasta una docena, empero en la presente entrega vamos a apostar por 5 de ellas. Vamos a analizar la clasificación de las constituciones por su origen, por su estructura, por su modificabilidad, por su eficacia y por su extensión. Las constituciones por su origen se clasifican en promulgadas, otorgadas, bonapartistas y pactadas. Las promulgadas son las auténticas constituciones democráticas. Aquí nace o una constitución fundacional de una república, de un país, o en un ambiente democrático se dan cuenta de que ya llegó la fecha de vencimiento del texto constitucional y entonces, nuevamente, con la participación de la ciudadanía se da una nueva constitución. La otorgada es aquella que, como su nombre lo sugiere, es la que da el soberano, sin ninguna participación popular. Generalmente se trata de una monarquía o una dictadura que impone una constitución, conocedores de que su gobierno, su legitimidad es opaca, color mate, creen que con esta constitución van a darle un barniz y establecer algo de brillo. La constitución bonapartista es aquella, similar a la anterior, es dada por un soberano, por un monarca, por un gobernante de facto. Sin embargo, esa constitución es sometida a un plebiscito. Conocedores de que no se tiene la legitimidad jurídica, entonces con el plebiscito la Constitución obtiene la legitimidad social. Se llaman así porque fue el mecanismo utilizado por Napoleón Bonaparte luego de dar el golpe de Estado del 18 de Brumario para luego legitimarse primero como cónsul y luego como emperador de los franceses. Y por último, la Constitución pactada, que viene a ser esa negociación, ese acuerdo, ese tira y afloje entre el soberano y los diferentes grupos de poder. No necesariamente con la ciudadanía, sino con los grupos de poder. El ejemplo más claro es la Carta Magna de Inglaterra del año de 1215. Las constituciones, por su estructura, se clasifican en codificadas y no codificadas. Creemos de que esta nomenclatura es mucho mejor que hablar de constituciones escritas y no escritas. Finalmente, no existe una constitución escrita, todas son escritas. Lo que ocurre es que en el caso de las codificadas, en un solo documento se encuentran la separación, las facultades y los límites al poder, al mismo tiempo que los derechos fundamentales.
En cambio, en las no codificadas, las diferentes normas, leyes, cartas, documentos, costumbres se encuentran diseminadas, por ello el de no codificadas. El caso de la Constitución inglesa es el ejemplo paradigmático. Por un lado, la Carta Magna del año de 1215, por otro lado, la Petición de Derechos de 1628, por otro lado, la Ley del Habeas Corpus de 1679 y por último, el Bill of Rights de 1689. Las constituciones, por su modificabilidad, se clasifican en rígidas y flexibles. En las rígidas, como la mayoría de constituciones del mundo, para realizar alguna reforma constitucional se necesita un mecanismo agravado. El ejemplo más claro es la Constitución norteamericana, donde en más de 200 años solamente ha sido posible realizar 29 enmiendas. La actual Constitución Política del Perú dedica su último artículo, el artículo 206, a establecer los mecanismos, procedimientos, número de votos para poderla realizar. Distinto, y en el otro lado de la acera se encuentran las constituciones flexibles, que es aquellas cuya modificación es igual a modificar una norma con rango de ley. En este caso, la Constitución inglesa nuevamente viene a ser un ejemplo de estas constituciones que casi son excepcionales. Por su eficacia, las constituciones se clasifican en normativas, nominales y semánticas. Las normativas vienen a ser las auténticas constituciones, aquellas que tienen una fuerza vinculante, que además de ser constituciones políticas, son constituciones jurídicas. Las nominales son aquellas donde hay una distancia entre lo que señala la Constitución y lo que se da en la realidad. Son lo que de alguna forma se han llamado también constituciones simbólicas. Y por último, las constituciones semánticas son remedos de constituciones. Cuando normalmente hay un soberano, hay un monarca, hay un déspota, otorga una constitución solamente de nombre. El alemán Karl Lowenstein lo representaba de la siguiente manera. Para él, una constitución normativa era un traje hecho a la medida. Una constitución nominal era un traje que quedaba grande, mientras que una constitución semántica no era un traje, era un disfraz, un genio de la didáctica. Y por último, por su extensión, las constituciones se clasifican en constituciones sumarias o principistas y constituciones desarrolladas o reglamentaristas. De las sumarias, el prototipo es la Constitución norteamericana, solamente 7 artículos. Se señalan principalmente cuáles van a ser las directrices de esa norma de convivencia que es la Constitución. Más bien en Latinoamérica sí somos afectos a las constituciones reglamentaristas, a las constituciones más bien desarrolladas. La propia Constitución peruana de 1979 tenía 307 artículos. La Constitución ecuatoriana del año 2008 tiene 444 y la boliviana del año 2009 411. También podríamos mencionar a la brasileña, que solamente en su artículo 5, al mencionar a los derechos fundamentales, tiene cerca de 80 incisos, un solo artículo. Así, hemos llegado a la parte final de esta entrega. Hemos abordado las que a nuestro criterio vienen a ser las principales clasificaciones de las constituciones. Como siempre, les pedimos compartir y les expresamos nuestra gratitud por su tiempo. Nuevamente, muchísimas gracias. Con su permiso.